Hola a todo el mundo, estamos transmitiendo en vivo. Qué bueno estar acá un sábado y la charla de hoy va a estar increíble. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos hasta que llegue más gente. Estamos avisando a todo el mundo que estamos transmitiendo en vivo. Qué genial. Hola a todos los que se están uniendo. Cuéntanos de dónde son. Y bueno, acá estamos. Épocas de pandemia. Y hoy vamos a estar hablando, hola a todos los que se están uniendo, gente conocida. Y muy contenta de estar acá. Hoy vamos a estar hablando de sexualidades y enfermedades crónicas, un tema que estamos muy contentos de tener esta charla acá con Vivi, que es una genia. Así que bueno, acá está Vivi y vamos a ver si podemos transmitir, sí. Pero bienvenidos, si quieren ir poniendo más preguntas, mándenos todas las que quieran, así se las vamos haciendo a Vivi. ¿Para qué tengo la cama al revés? Ahí va. Hola. Te veía el florero. Hola Ivana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, vos. Bien, qué lindo verte y escucharte. Igual. Bienvenidos acá a Vivi, que es una genia y nos está acompañando desde Buenos Aires, así que muchas gracias por esto. No, gracias a vos por invitarme. La verdad que para mí es un placer enorme charlar con vos y con toda tu comunidad, que son un montón y que la verdad es que estuve chusmeando, bueno, hace tiempo ya tu sitio y tiene un montón de información muy profesional, muy seria, muy cuidada. Así que para mí que me hayas invitado es un honor. No, bueno, muchas gracias. Te vamos a presentar, primero que nada. Bueno, gracias, mucha gente a mí, gracias a la gente de Tech Future que se está uniendo, gracias Javi, gracias a todos los que se están uniendo, que es gente conocida, así que gracias. Y bueno, déjame presentarte que nada, una grosa. Vivi Wagniarski, es pronunciar bien el nombre, sexóloga, miembro del Servicio de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de José de San Martín y miembro de la Comisión Directiva de SAYO. Y Vivi, así la conocí, está llevando adelante un emprendimiento que se llama Lira, una solución ante la dificultad en transmisión sexual en el sexo entre personas con vulva, de sexo oral o conilingus y en el sexo anilingus. Bueno, contanos un poco más de vos y de tu emprendimiento, porfa. Bueno, te cuento, yo soy psicóloga y hace muchos años que me intereso en la sexualidad y bueno, empecé a estudiar qué le pasa a las personas si, en relación a su sexualidad y con respecto al emprendimiento concretamente, vimos que no hay forma de cuidarse segura y eficaz entre las mujeres. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar que era algo que faltaba y empezamos a pensar y seguimos pensando, todavía no encontramos la solución, pero estamos pensando cómo hacer que el sexo entre mujeres y el sexo oral y el sexo anal sea un poco más seguro en relación a las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, trabajo mucho por el placer, porque quiero que la gente disfrute, se disfrute a sí misma, disfrute su cuerpo, disfrute la sexualidad, que es algo tan natural y es una de las, digamos, las necesidades básicas de las personas. Y tenemos a veces tantos problemas, tantos tabúes para disfrutar de algo tan natural que lógicamente están dados a través de la historia, de la cultura, de todo lo que nos viene como precediendo. Y entonces, bueno, la idea un poco es empezar a desmitificar algunas cuestiones en relación a la sexualidad para que todos podamos disfrutarla. Tal cual. En relación a eso, por ahí empezamos por el principio, porque muchas personas que tenemos enfermedades crónicas no nos educan en relación a la educación sexual. En general no hay educación sexual. Cuando tenés una enfermedad crónica, tenés menos educación sexual todavía, porque se asume que la persona que tiene una enfermedad crónica es asexuada. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Sí, en realidad es tal cual vos lo decís, las personas con enfermedades crónicas, las personas con alguna discapacidad, se las protege tanto, ¿sí? Se las cuida tanto, con tanto amor en realidad, ¿no? Porque por lo general esto viene dado desde el cuidado
que se anula la sexualidad como algo que no sería importante, pero la realidad es que son una persona como cualquier otra, salvo que tienen esa enfermedad, con lo cual la sexualidad la viven de la misma manera que cualquier otra persona. Pero Ivana, déjame aclararte algo, ¿no? Porque hablamos de educación sexual y lo que a mí me interesa transmitirles es que la sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales, ¿sí? Vamos a hablar que la sexualidad es mucho más amplia y tiene que ver con un montón de cuestiones personales como el cuidado del cuerpo, como la autoestima, como el respeto por uno mismo y el respeto por el otro, por el poner límites, por el poder conocernos, conocer al otro. Es mucho más amplia que el coito. El coito es tener penetración, básicamente, ¿sí? Lo genital. Pero a ver, te pregunto a vos, Ivana, ¿para vos alcanza solamente si hablamos de sexualidad hablar de coito? No, para nada, para nada. No, tal cual. Y muchas veces lo reducimos a eso. Y parece que solamente las personas adultas tendrían sexualidad. Pero si no nos vamos educando desde chiquitos, no vamos a llegar a tener una sexualidad sana y saludable cuando somos grandes. Y esto vale para las personas con una enfermedad crónica como para cualquier persona. Tal cual. ¿Mm? Y pasa eso, que cuando se descubre alguna enfermedad crónica en los chicos, toda la atención va a parar ahí, se focaliza en la enfermedad y no se hablan de otras cosas. Incluso se dejan de lado cuestiones de otra índole educacional, como por ahí hasta el colegio. ¿Sí? Entonces es como que todo pasa a ser, es como que la enfermedad toma la identidad de la persona. ¿No es cierto? Y ya no sos una persona, sino que sos una epilepsia o cualquier otra enfermedad. Tal cual, eso que vos decís es clave porque por ahí hay veces que, no sé, en la comunidad decimos, yo no soy una epilepsia caminando, sino que soy una persona. Y dentro de ese conjunto de personas entra el tema de sexualidad. Y está buenísimo dentro de eso empezar a abordar la charla de sexualidad. Por ahí, ¿qué consejos se le puede dar a un padre, una madre que quiera abordar ese tema? Que me imagino que también debe ser difícil para los padres abordar esos temas. Es muy difícil. Yo, además de ser profesional, tengo hijos ya grandes, de 20 y pico, pero no es fácil ni siquiera para una sexóloga. Así que para cualquier padre es muy, muy, muy difícil abordar el tema de la sexualidad. Pero vos sabés que lo hace más fácil tomarlo naturalmente y empezar desde chicos, ¿sí? Porque si desde chico empezamos a cuidarnos el cuerpo, a saber cómo higienizarnos, a poder darles la libertad de hablar de todo lo que les pasa, de empezar, ¿no? Como a entender cuál es el límite de mi cuerpo, tu cuerpo. Y esto pasa mucho en las enfermedades crónicas, que el límite del cuerpo no se borra, porque por ahí lo higienizan por demás, o se toman atribuciones del respeto con el otro, que por cuidarlos y por ayudarlos, muchas veces invaden los cuerpos. Entonces, se empieza desde ahí a enseñar acerca de sexualidad, ¿no? Empezar a saber cuidarse, porque así nos vamos a poder cuidar también cuando seamos adultos. ¿Mm? Poder trabajar el autoestima. Y esto por ahí, Ivana, lo que te decía de la autoestima, de poder transmitirles que no son solamente una epilepsia, sino que tienen un montón de otras áreas súper interesantes para trabajar, para enriquecer, para crear. Entonces, desde ahí vamos a poder educar muchísimo más libre. Esto que vos decías de los límites es buenísimo. Por ahí nos llegaron historias difíciles en cuanto a miedos a poder poner límites tanto en relaciones sexuales, y también puntualmente en la epilepsia hay un tipo de crisis que se llama ausencia, que es cuando vos te quedás tildado. Entonces ese es un miedo muy frecuente en epilepsia, que es, ¿qué pasa si yo tengo una crisis y la otra persona, bueno, ejerce algún tipo, no sé, de avance sobre mí? ¿Cómo se le pone un límite a la otra persona? O sea, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se le pone límites a la otra persona?
¿Qué sería eso? Es ¿Cómo que hablamos de consentimiento? es súper, sí, es muy, muy interesante esa pregunta que yo también la leí, porque en realidad tenemos que empezar desde antes, estar con personas en las cuales podemos confiar, ¿no es cierto? No estar con cualquiera que o sea, si vamos a estar con alguien en el cual no confiamos, ya no vamos a estar relajados y vamos a estar siempre pendientes de que algo malo nos puede pasar si tenemos una ausencia. Entonces, lo primero es estar con gente que nos sintamos cómodos, ¿no? Y poder también comunicar lo que nos pasa. Es importante que cuenten lo que les pasa y que sientan que el otro puede escucharlos, entenderlos, que pueda saber acerca de sus miedos, porque también eso, cómo el otro recibe lo que nos pasa, habla de con quién estamos. Tal cual. Puede pasar que tengan ausencias o puede pasar que en el medio de una relación sexual haya algún tipo de crisis. Esto puede pasar, pero si nosotros estamos con alguien que nos sentimos cómodos, que sabemos que nos va a poder cuidar, vamos a estar muchísimo más relajados y vamos a poder disfrutar igual. Tal cual, tal cual. Y eso pasa, el tema del consentimiento pasa independientemente de la epilepsia, pasa no sé, en muchas relaciones, por ahí el aprender a poner límites, ¿no? Eso yo lo escucho seguido. Es que esto es un tema bastante difícil que ahora está pasando mucho en los adolescentes, ¿no? La pregunta concreta que vos me decías antes de miedo a que se saquen el preservativo, es una Sí, práctica que ahora se está viendo en los adolescentes y que en realidad no está buena, ¿sí? Digamos que más que es una cagada, ¿no? Porque que se descuiden en la mitad y no nos demos cuenta, realmente es un abuso eso. claro. Y siempre que entremos a una relación sexual, tenemos que saber con quién estamos, a qué no estamos, o sea, a qué juego jugamos los dos, poder decir sí o no a qué queremos jugar y estar de acuerdo. Y si vemos que no nos da confianza a la otra persona, nos vamos de ahí. ¿Sí? Por más que estemos desnudos, nos vamos. No tenemos que hacer algo que no estamos seguros de hacer. Y si la otra persona creemos que puede llegar a hacer algo que nosotros no queremos y no entender que nosotros no queremos, realmente no es alguien con lo cual vamos a poder pasar un buen momento. Eso está bueno lo que vos decís, como que en cualquier momento no sé, de la relación, aunque estés desnudo, te podés ir. Eso es un aprendizaje, Sí. creo que está bueno. Y esto pasa para las chicas y los chicos y los chiques, para todos, porque siempre se ve, ¿no? Como que la chica es la que se tiene que ir si algo no le gusta, pero muchas veces a los hombres tampoco les gusta algo, no están de acuerdo, y vale para todos, ¿no? El tema del consentimiento es para todos los que están presentes en esa relación, sea quien sea. Tal cual. ¿Mm? Y esto es lo mismo, a ver, la sexualidad es la misma para las personas con enfermedades crónicas que para las personas que no tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Nos pasan las mismas cosas, salvo las particularidades de cada enfermedad. ¿Mm? Pero básicamente todos crecemos, o sea, todos somos personas y de todos, sí, a nivel psicológico, tenemos las mismas preguntas, las mismas emociones, tenemos los mismos miedos y vamos creciendo como seres humanos con las particularidades de cada uno, sí, Tal, y el contexto social de cada uno. tal cual. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y qué pasa, esto que vos decís, bueno, bueno, yo voy creciendo, ¿cómo es el diálogo este con la pareja? Me encanta esto que vos decís de, bueno, tengo que tener un diálogo con mi pareja, por ahí, bueno, de repente recibo un diagnóstico o mi cuerpo cambia, ¿cómo es el reflejo este con el otro? Bueno, es que es muy importante tener, o sea, primero cuando uno tiene una enfermedad crónica pasa por diferentes estados de aceptación de esta enfermedad, ¿no? Es el duelo de digamos, como del cuerpo sano a empezar a aceptar que uno va a tener una enfermedad, que va a convivir con esa enfermedad durante un largo tiempo de la vida o toda la vida. Entonces uno pasa por diferentes estados anímicos de aceptación, de enojo, de bronca, de miedo, y todas estas emociones, si uno está acompañado con una pareja, está buenísimo compartirlos, porque
nos van a entender, porque nos van a apoyar, porque van a poder ser, ¿no?, como un sillón de descanso donde podemos relajarnos y sentirnos que podemos hacerle frente a esta enfermedad. Tal cual. Si estamos solos, la pasaremos solos o tendremos amigos, familiares que nos van a acompañar. Pero lo que no está bueno es estar solo. ¿Sí? En general, cuando uno tiene una enfermedad crónica, crear lazos, vínculos, nos va a ayudar a transitarla. Claro, tal cual. ¿Y qué pasa con esto que vos decías por ahí, la relación de nuestro cuerpo? Había una pregunta que a mí me encantó, que era, ¿por qué nos preguntan si todo funciona igual cuando tenemos una enfermedad crónica? Esta pregunta me encantó. Sí, tal cual, porque tiene que ver con los mitos, ¿no? Con un montón de mitos que hay alrededor de la sexualidad y de de las personas con enfermedades crónicas. Y cuando se juntan ambas cosas, bueno, los mitos se duplican. Y un gran mito es eso, ¿no? ¿Cómo va a ser tu cuerpo? ¿Cómo funcionás? ¿Podés hacer cualquier cosa? La medicación que tomás, ¿cómo incide? Y todas estas cosas hay que hablarlas. Y cuando uno no tiene la información, hay que informarse, hay que preguntarle al médico, hay que recurrir a los sexólogos, hay que hablarlo con otras personas que les pasan cosas similares. Y de esa manera vamos a poder ir transitando de la mejor manera los mitos y los miedos, sobre todo. Buenísimo. Respecto a las medicaciones, hay un gran tema que está relacionado a, bueno, cómo va a actuar la medicación, cualquier medicación en cuanto al deseo sexual. Mira, la realidad es que, digamos que el deseo sexual se compone de dos áreas. Una parte tiene que ver con lo corporal, lo hormonal, lo puramente fisiológico, y otra parte tiene que ver más con lo emocional, lo psicológico, y esas dos partes tienen que funcionar para poder arrancar lo que es la respuesta sexual, que arranca con el deseo, con las ganas de tener sexo. La realidad es que los medicamentos muchas veces inciden en la parte más fisiológica de la respuesta sexual. Pero como también tenemos la otra parte, que es la emocional, podemos, ¿sí?, hacerle frente a esto y no quedarnos con, uy, la medicación me baja el deseo. Sí, por ahí te lo baja, pero podemos hacer un montón de cosas para no quedarte solo con la idea de que por la medicación no puedo tener sexo, sino que podemos justamente ser más creativos. Sabiendo que la medicación puede incidir en esto, tendremos que hacer el doble de esfuerzo y tomarnos el doble de tiempo para poder entrar en una situación de sexualidad. Que la medicación no sea una barrera, simplemente sabemos que nos pasa esto. ¿Y ahora qué hacemos con Claro. eso que sabemos? Y a ver, o sea, como para plantear toda la situación anterior, sería como algo así. De nuevo, como para no entrar solamente en la situación de coito, ¿sería eso? Exactamente, porque, a ver, para poder entrar en una relación sexual o en una situación erótica, entramos con diferentes estímulos, ¿sí? El deseo se va generando de diferentes maneras, ¿no? Yo siempre digo que para poder coger tenemos primero que hacer el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener ganas y estar en una situación erótica con otra persona. Si nosotros vamos directamente a la cama, y ya vamos como muy condicionados. Entonces, ahí está, digamos, lo interesante de cómo llegamos a la cama. Y con un buen vinito, con una sonrisa, con unos mimos, unos masajes, una ducha compartida. Y así vamos generando el deseo para poder llegar a la cama con realmente ganas. Y esa es la parte, ¿sí?, que yo te decía recién de las emociones. Si nosotros tenemos una medicación que sabemos que a nivel del cuerpo nos puede, ¿sí?, nos puede como trabar un poco, tenemos que hacer el doble de esfuerzo en toda la parte creativa. Claro, está bueno. Está bueno. Sí, y para esto tenemos que tener mucha comunicación con nuestra pareja, ¿no? Porque entre los dos tienen que armar toda la historia, todo, digamos, como esta mística de la sexualidad. Tal cual, está buenísimo. Y en Sí, de cuanto la misma manera que, perdóname, de la misma manera que la medicación puede afectar cualquier parte de la respuesta sexual.
¿sí? No solamente el deseo, a veces nos retrasa el orgasmo. Y entonces no ponernos pendientes con eso, sino que, bueno, saber que por ahí vamos a tener que tener un poco más de tiempo, que tendremos que tener diferentes estimulaciones, que podremos usar distintos juguetes, que tenemos que tener un diálogo para que el otro sepa que nos pasa eso y que no nos asustemos por eso, simplemente que disfrutemos del momento. ¿Mm? Incluso a veces pasa con las erecciones que cuestan un poco más, y todas las cosas que la medicación lamentablemente puede influir negativamente. Bueno, es cuestión de la predisposición y la motivación y de cómo nosotros estemos con nuestra enfermedad, porque si estamos muy enojados con esa enfermedad nos va a costar el doble. Pero si podemos empezar a aceptarla y saber que vamos a convivir con la epilepsia o con cualquier enfermedad crónica, vamos a empezar no como a ser más creativos, empezar no como a no ver tanto lo negativo de la enfermedad, sino lo que podemos potenciar en positivo. Tal cual, me encanta esto que estás diciendo, bueno, empezar a dejar de enojarse con la enfermedad, cualquier enfermedad, y ser más positivos. Y supongamos que tenés algún dolor o algo así a causa de alguna enfermedad crónica, esto puede llegar a pasar, que tengas dolores en relaciones sexuales. Y sí, puede pasar, ¿viste? Y las enfermedades crónicas son muy amplias y hay desde esas enfermedades que no nos afectan hasta enfermedades que realmente nos dejan con mucho dolor y no nos permiten casi que ni movernos. La cuestión es saber lo que sí podemos y no focalizarnos en lo que no podemos. Si nosotros sabemos, como hablábamos hace un ratito, de que la sexualidad es mucho más amplia que la genitalidad, ¿sí? Sabemos que podemos estimular todo el cuerpo y todo el cuerpo es posible de ser estimulado y podemos pasarla muy bien si potenciamos lo que no nos duele en lugar de estar no como pendientes, esto me duele, acá sí, acá no. Entonces, de esa manera vamos a poder no como pasarla un poquito mejor. Tal cual. Acaban de hacer una pregunta que me parece súper interesante. Un tipo de epilepsia puntual si tiene sexualidad. Pero para llevar la pregunta como más general, ¿todas las personas tenemos sexualidad? La sexualidad es parte del ser humano, ¿sí? Nacemos siendo seres sexuados y vamos a morir siendo seres sexuados. Como decíamos hace un ratito, la sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales, la sexualidad es mucho más amplia, ¿sí? Una mirada intensa, profunda, es sexualidad, ¿sí? Tomar un baño con otra persona puede ser también muy sexual. Sabemos que en las enfermedades crónicas y en determinadas clases de epilepsia puede costar un poco más por los miedos o por el mismo proceso de la enfermedad. Pero no nos quedemos con eso, porque podemos hacer un montón de otras cosas, ¿sí? Que el cuerpo sí nos permite para poder tener placer. No nos enfoquemos solamente en el coito, sino que ampliemos la cabeza hacia un montón de otras cosas que se pueden hacer y que nos pueden generar placer y hasta nos pueden generar orgasmo sin el coito. Claro, tal cual. Tal cual. Es importante perderle el miedo, ¿no? A esto. Obviamente, primero tienen que hablar con el médico para saber los límites de la enfermedad de cada uno. Y una vez que el médico te da el ok, bueno, a partir de ahí arranca toda la creatividad y todos los permisos que nos podemos dar. Yo sé que es re difícil hablar con el médico sobre estas cosas, porque hay algunos médicos que permiten y otros son un poco más, digamos, más parcos, ¿no? A veces nos cuesta hablar y a veces también le cuesta al médico hablar de estas cosas. Pero hay que preguntar, hay que abrir al diálogo, porque es la única manera que podamos estar seguros de lo que estamos haciendo. Y vos sabés, Ivana, que si no vamos relajados y seguros a un encuentro sexual, ya tenemos un 50% de posibilidades de no pasarla tan bien.
Totalmente, y además, bueno, con el tiempo que seguramente todo va mejorando, entonces, y como vos decís, con información todo es mucho mejor. Entonces, por eso te agradecemos tanto por esto. Eh, Después, otra pregunta que me pareció súper interesante es el tema del orgasmo, que por ahí también hay mucho miedo a tener desde crisis epilépticas o, bueno, por ahí algo que pase durante el orgasmo. Hay mucho miedo al orgasmo. ¿Cómo podemos Ujú. reducir ese miedo? Mira, en principio saber que estamos con alguien al lado, que cualquier cosa que nos puede pasar nos va a saber ayudar, ¿no es cierto? Entonces, primero, a ver, hablar con nuestra pareja, contarle los miedos, estar seguros que el que nos entiende y que si nos pasa algo va a saber actuar. Después, por otro lado, preguntarle al médico qué nos puede pasar, ¿no es cierto? Porque esa es la mejor manera de saber, ¿no? Como de tener la información correcta. Pero no tener miedo al orgasmo, porque el orgasmo es una sensación hermosa, digamos que es como una sensación de mucho relax y de mucha descarga sexual. No, no es algo malo que les pueda hacer mal. ¿Mm? Siempre y cuando el médico, o sea, esto lo avale, porque es tan amplia el abanico de las posibilidades de estas enfermedades que bueno, debe haber muy poquititas en las cuales no se puede tener orgasmo y son en realidad, digamos, las más límites. Pero en general no hay problemas con tener una relación sexual, con tener orgasmo, con disfrutar. ¿Mm? Y lo importante es no estar pendiente de eso. Simplemente entrar al juego de la relación sexual, a tener un buen momento y a pasarla bien. Buenísimo. Y Sí, el orgasmo va a venir si viene. tal cual, eso es clave. ¿Y qué consejo le darías vos, ponele bueno, a una persona que acaba de ser diagnosticada, que por ahí esa es la parte más difícil, de encontrarnos con este cuerpo que es un otro, si se quiere? Ujú. Bueno, el momento del diagnóstico, o sea, primero, en realidad a veces es un alivio, porque a veces nos venían pasando cosas que no entendíamos, ¿no? Como que nos sorprendían determinadas crisis o determinadas cosas que nos pasaban y no sabíamos qué nos pasaba. Entonces, muchas veces cuando el médico nos dice, bueno, te pasa esto, ahí al tener un nombre y un apellido de lo que nos pasa, nos relaja, pero empieza toda otra etapa que es la aceptación. ¿No es cierto? Y el poder empezar lo que te decía hace un rato del duelo del cuerpo que ya no es y empezar a amigarse con este cuerpo nuevo del cual tenemos nuevas sensaciones, nuevos miedos y que es algo que probablemente nos acompañe durante muchísimo tiempo. Y una buena forma es mimarnos, ¿no es cierto? Poder querernos, poder aceptarnos, poder informarnos y convivir con esto nuevo que nos aparece. ¿Mm? Yo siempre digo que armar nuestra red es súper importante, ¿no? No quedarnos llorando solos en casa porque nos dieron un diagnóstico o una enfermedad, sino que poder contarles a nuestros amigos, a nuestra familia, compartir nuestros pesares. Siempre compartir el peso lo aliviana. Tal cual. ¿Mm? Sí, y siempre que tengan dudas, preguntarle a un sexólogo, a un psicólogo, a un médico, qué es lo que se puede y lo que no se puede. Tal cual, tal cual. Bueno, Vivi, una última pregunta y te dejamos. Sí. Me La que encanta. quieras. No, me encanta todo el tema de educación sexual que por ahí nos estuvieron compartiendo. ¿Qué sitio vos recomendarías de educación sexual para padres que quieran empezar un abordaje? Mira, yo te cuento. Para mí, la educación sexual de las personas con enfermedades crónicas debería ser la misma educación sexual que con cualquier otra persona.
Y para mí el mejor libro sobre educación sexual es uno que me lo traje para mostrarte, que lo Ay, escribió la doctora Valente, que se llama, a ver si lo puedo mostrar, acá, El superpoder de la educación sexual, que es un libro escrito justamente para padres, para saber cómo los padres tienen que hablar con sus chicos acerca de educación. No es un libro que se centra específicamente en las enfermedades crónicas, pero sí es un libro que habla de cómo tratar la sexualidad en las personas, en los hijos que van creciendo, digamos que las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer. Ese para mí es el mejor libro de educación sexual y tienen también un sitio en Instagram. mira, Así que si los quieren chusmear, les va a dar un montón de consejos que están piolas. me encanta. ¿Mm? Buenísimo, y me encanta esto de no diferenciar, súper importante, o sea que educación sexual para todos. Esto me parece súper un mensaje hermoso. Sí, tal cual, porque ya, a ver, la persona que sufre una enfermedad ya se siente distinta. Si encima, ¿sí? Le marcamos un estigma de diferente, eso es algo donde les va a costar mucho salirse de ahí. Y como decíamos antes, crear identidad a partir de la enfermedad es una identidad que es una identidad muy pobre, porque no son solamente una epilepsia. Hay mucho más detrás de esa epilepsia. Y hay mucho más para crecer, para crear, para potenciar. ¿Mm? Sí, hay que tenerlo en cuenta, no lo vamos a negar porque eso está. ¿Mm? Y hay que saber cómo cuidarse y hay que tomar la medicación y hay que tomar todos los recaudos. Pero también, ¿sí? Hay que poder disfrutar como disfruta cualquier persona que no tiene una enfermedad. Tal cual. ¿Mm? Hay que usar preservativo como cualquier otra persona, hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no deseados, hay que cuidarse de lo que hablamos hace un ratito, de los sí y los no, del consentimiento, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Tal ¿Mm? cual, Esto nos pasa a todos. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Vivi, te agradezco mil por este tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar para seguir hablando, como para ir a verte, Bueno, si tienes una consulta? lo primero les agradezco a ustedes que abran este espacio para pensar la sexualidad, porque es desde ahí de donde van a poder empezar a sentirse mejor con la sexualidad, abriendo, sí, al diálogo y a la información. Bueno, a mí me pueden Instagram, mira, me pueden encontrar en @viviguapa, que ese es mi Instagram, y si me quieren escribir, mi mail es lic.viviana@hotmail.com. Y cualquier cosa que necesiten, Ivana, estoy acá. Y me encanta esto que haces, la verdad es que está buenísimo porque sentirse acompañado en una enfermedad y esto que hablábamos hace un ratito de poder tener una red es súper importante, no sentirse solos. Tal cual, tal cual, tal cual. Ay, bueno, Vivi, te agradecemos muchísimo, muchísimo por esto. Y bueno, ojalá nos veamos próximamente con muchas más preguntas. Por bueno, nada. Bueno, gracias Ivana y mi mensaje final es que respeten su placer, que luchen por su placer y que no se centren en el no, en el que esto me duele, sino que se abran a las infinitas posibilidades que el cuerpo les da de sentir placer. Gracias, gracias, Vivi. Nada, genio total, Gra- te amamos. Y bueno, esperamos verte pronto. Besos gigantes. Nos vemos. Beso para todos. Besos. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.